Buen día con todos. Soy el interno de nutrición Nicolás Arcos Lazo. Hoy día voy a hablar sobre la mejor compra y las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Comenzamos. ¿Qué son las buenas prácticas de manipulación de alimentos? Vendría a ser la pregunta de preámbulo. Bueno, es el conjunto de medidas de higiene aplicadas en la cadena o proceso de elaboración y distribución de alimentos, destinadas a asegurar su calidad sanitaria y inocuidad. También, las buenas prácticas de manipulación de alimentos por parte del personal asegurarán y disminuirán este riesgo de la contaminación. En otras palabras, ¿qué quiere decir un alimento inocuo? Que está libre de agentes contaminantes. Bien, iniciamos. Requisitos del servicio de alimentación colectiva, o en este caso de los comedores. Vendría a ser, en primer lugar, la ubicación. Este debe estar situado alejado de los basurales, cementerios y otros lugares que generen la contaminación y malos olores. Con respecto a la vía de ingreso de acceso, el local debe estar pavimentada, el local como tal, como construcción, mejor dicho, debería ser sólida y además mantenerse en un estado de limpieza y conservación. Los pisos del lugar del comedor deben ser lavables y antideslizantes. Las paredes deben ser lisas y lavables. Los techos deben tener una facilidad de limpiar, o sea, de material de fácil limpiar. Las ventanas deben estar de vidrio para que así se pueda impedir el ingreso de polvo o mallas. Debe contar con iluminación y ventilación. En este caso, la iluminación puede ser de manera natural o artificial. El lugar debe mantener o debe tener abastecimiento de agua, además de instalaciones para la higiene personal y disposición de los residuos sólidos, es decir, los tachos de basura. Bueno, continuamos. La cadena alimentaria. Con respecto a la cadena alimentaria, existen estos 7 pasos que vendrían a ser, como primero, la compra, el transporte, la recepción, almacenamiento, la preparación previa, alimentación final y el servido de reparto. A continuación se va a hablar sobre cada uno de ellos para tener en cuenta qué es lo que se debe de hacer. Para la adquisición y compra, la inspección debe ser sensorial de los alimentos, se debe rechazar los alimentos contaminados y evitar adquirir alimentos que se encuentren en condiciones insalubres. Con respecto a la adquisición de proveedores formales, en este caso de una empresa que vendan los productos o los insumos, debe ser de que los productos envasados deben tener registro sanitario y normas de rotulado. Además, los productos frescos con características de calidad, es decir, que cómo lo vamos a diferenciar de manera sensorial con las características organolépticas. Con respecto, y como siguiente punto, están los productos que requieren de cadena de frío, deben ser adquiridos bajo las mismas condiciones. Continuamos. El transporte. En este aspecto, los vehículos y recipientes deben ser los apropiados y deben estar acondicionados para transportar los alimentos. Eh, no transportar los alimentos con otros productos que puedan contaminarlos, o sea, cada uno separado por sus jabas, ¿no? Además, mantener la cadena de frío, evitar las distancias largas y debe hacerse una limpieza y desinfección. Con respecto a la recepción, el personal capacitado responsable debe verificar la calidad sanitaria. Además, el área de limpieza debe estar ordenada, limpia y libre de obstáculos y bien iluminada. Se debe reflexionar sobre tarimas, parihuelas, estantes, entre otros. La prioridad de los productos deben ser los perecibles. El registro de rechazos también debe tenerse en cuenta. Con respecto al almacenamiento, eh, las materias primas e insumos deberán almacenarse en ambientes adecuados de tal manera que se evite la alteración y putrefacción de los alimentos y se proteja de la contaminación.
Los productos secos se guardarán en un ambiente seco, ventilado y de baja humedad. Las materias primas de origen animal, considerados como productos de fácil alteración, deben adquirirse para el día. No debe guardarse junto con los alimentos productos tales como ropa, venenos, detergentes, artículos de limpieza, papel y cajas vacías. Los sacos con alimentos no deben colocarse directamente en el piso, sino que deben ordenarse o estribarse sobre tarimas o estantes. Se debe registrar y ordenar los alimentos de acuerdo a la fecha de llegada. Eso se llama rotación de productos. Además, practicar una estricta limpieza y aplicar medidas de control usando cuando se presenten indicios de roedores, cucarachas y moscas. Con respecto al almacenamiento de los alimentos perecederos, las congeladoras y refrigeradoras en perfecto estado de limpieza y funcionamiento con temperatura controlada y elementos de medición a la vista del inspector. Las temperaturas de cadena de frío deben ser de refrigeración de 0 a menos 5 grados y de congelación de menores de 18 grados. La preparación previa. En la primera zona debe estar, debe ser un espacio donde se realice o se ejecute las operaciones de alta contaminación que se realiza antes de iniciar la preparación, es decir, los alimentos, los lavados de alimentos crudos, el pelado, el descamado, los recortes y la salida de los residuos. Con respecto a la zona 2 es la zona intermedia, donde el espacio para que se pueda ejecutar las operaciones de preparación previa de los menús, es decir, lavado de los alimentos, del consumo directo, picado, cortado, trozado, desinfección de hortalizas, aderezos, mezclas y preparación de guarniciones, entre otros. Y por último, en la preparación final tenemos la tercera área, que es la zona debe ser una zona limpia y con bastante espacio para la ejecución de operaciones de preparación final de los menús y servicios de raciones. En este caso, cocción, preparación de comidas, armado de fuentes y los platos. Detalles de presentación, ya que de aquí va directo a la mesa del consumidor. Con respecto al servido, se debe emplear utensilios, vajillas y cubiertos limpios, desinfectados y almacenados protegidos de la contaminación. Se debe dejar un borde en el plato o fuente donde permita tomarlo sin tocar los alimentos. Los platos se toman por los bordes y los vasos de sus bases, las tazas por sus asas y los cubiertos del mango. El pan o similar se toma con pinzas. El manipulador de alimentos que servirá a los comensales debe observar rigurosamente la higiene del personal. Bueno, aquí vendríamos a hablar sobre la higiene del manipulador de los alimentos. Es decir, que en este caso las cocineras deben de seguir. ¿Cuándo se debe lavar las manos? Antes de manipular los alimentos, después de tocar alimentos crudos, después de usar los servicios higiénicos, después de tocar cualquier objeto contaminado, basura, dinero, una herida, etc. Además, no se debe toser o estornudar sobre los alimentos, no probar los alimentos con el mismo utensilio de preparación, no trabajar con heridas infectadas ni estando enfermos, no conversar ni comer fruta perdón, no conversar, ni comer, ni fumar cuando se están preparando los alimentos, no escupir, no limpiar el borde de los platos ya servidos con los dedos. En el caso de los manipuladores, el uniforme debe ser blanco o de color claro, limpio y en buen estado de conservación y conformado por mandil o delantal que cubra la ropa de uso diario, gorro o pañoleta que cubra el cabello. Gracias por su atención.